GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Fantasías Maffer, Clínica e Medic Center, lo mejor para su salud. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores, amigos y amigas, buenas noches. Bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador este miércoles 5 de mayo del 2021. Esta noche he convocado y he invitado a la doctora Solanda Goyes. Ella es representante del colectivo de perjudicados por delitos financieros. Ella también es vocal suplente del Consejo Nacional de la Judicatura y funcionaria de este organismo de justicia del país. Ella tiene importantes cosas que contarnos, bastantes cosas que denunciar y poner en alerta respecto a hechos delictivos que está pasando dentro de los delitos financieros en la banca ecuatoriana. Solanda, buenas noches, mucho gusto, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches, muchísimas gracias a Fernando y a todos quienes hacen GAFA TV para poder comparecer e informar a la ciudadanía de algunos aspectos que pueden ser de interés general, como es el hecho de que nuestros depósitos, para no tenerlos en la casa, buscamos un banco y allí los consignamos y después puede resultar que ese sitio no sea el más seguro porque se pierden, y de eso es lo que vamos a hablar ahora. Sí me gustaría aclarar que yo comparezco a esta entrevista en función de ser una de las representantes del grupo de perjudicados del sistema financiero por las inseguridades informáticas, pero no en función de ningún cargo público. Es necesario decirlo para separar los ámbitos en los cuales comparezco, ¿no? Muchísimas gracias. Pues está muy claro aquello, yo le mencionaba pues porque usted también tiene esa condición, pero esta comparecencia es simplemente como representante de este colectivo de perjudicados. Vayamos contextualizando, Solanda, y muchas gracias por esta deferencia a nuestro programa. ¿Qué son los delitos financieros y en qué norma jurídica del Ecuador están tipificados? Los delitos financieros son varios, ¿no? Pero lo que hay que observar en esto es que hay un incremento o aparecen nuevas modalidades en la medida que la tecnología también avanza y las personas que se dedican a cometer estos actos ilícitos buscan mecanismos de cómo burlar y permear las seguridades que puedan poner las instituciones financieras, y la delincuencia avanza más rápido que los organismos de control de los países y avanza más rápido que las propias entidades bancarias. Entonces, desde la perspectiva de los delitos, lo que nosotros tenemos en este momento tipificado en nuestro Código Orgánico Integral Penal es, por ejemplo, el delito de peculado bancario, que no tiene que ver con lo que vamos a conversar ahora, ¿no? Y también está tipificado cuando se viola el sigilo bancario, que es uno de los derechos que tenemos los usuarios del sistema financiero. Ahora, estos dos delitos no están todavía relacionados con lo que tiene que ver con el uso de la informática para las transacciones financieras, de tal manera que en la reforma que se está tratando ahora en la Asamblea Nacional, allí ya las están abordando también para agregarlas como parte de los delitos informáticos, ¿no? Pero esto en términos, digamos, de la persecución de estos hechos ilícitos. Pero en cambio, desde otra lógica, que es desde la protección de los usuarios financieros, el Ecuador sí tiene suficiente normativa, pero esa normativa no está siendo adecuadamente aplicada ni por las instituciones financieras, pero tampoco por la entidad de control, que es la obligada de hacerla cumplir. Y eso nos preocupa mucho, porque aún sin estar tipificado, la Superintendencia de Bancos tiene suficientes facultades como para
generar política de tal manera que se proteja y se haga cumplir esa normativa, ¿no? Yolanda, queda claro que la tecnología, en este caso la informática, va creciendo, va actualizando, pero también la delincuencia es tan hábil y tan sagaz que también va actualizándose. Y la justicia y la aplicación de la ley no es muy sagaz, que digamos, y no se actualiza para ejecutar estos asuntos. En todo caso, sigamos. ¿Cuáles son los autores, los actores y las víctimas de estos delitos financieros, concretamente del que vamos a hablar hoy día? A ver, mire, por ejemplo, los fraudes informáticos que ahora suceden con gran, digamos, regularidad, con mucha frecuencia, es lo que se denomina el phishing, por ejemplo, ¿no? Que es el manejo o el ingreso a las cuentas de los usuarios a través de envíos de correos electrónicos que extraen la información de la gente y luego logran burlar a las bases de datos de los bancos y de esa manera se extraen información. Pero eso no es una responsabilidad o una relación del delincuente con el usuario financiero. Es una relación del delincuente con el sistema financiero, con la entidad bancaria. Y la entidad bancaria no puede pretender aparecer como que no tuviera ninguna responsabilidad, porque sí la tiene. ¿Y cuál es la responsabilidad del banco? Ellos, la banca, por incrementar sus ganancias, por tener estos ingresos que además son exagerados, ¿no? Es el grupo, digamos, los grupos económicos que nunca pierden y ellos tienen obligaciones de establecer seguridades sobre el manejo de sus bases de datos. Y cuando los delincuentes logran pasar esas bases de datos a través de los procedimientos de engaño, es porque esas entidades bancarias no han sabido generar las seguridades debidas. Entonces, es cierto que a un usuario le puede interesar poder ingresar vía electrónica, vía correo electrónico, vía mensajes de MSN o vía WhatsApp. Hay diversas formas de cómo hacerlo, yendo a los cajeros automáticos y sin mucho trámite de ir a una oficina, poder conocer sus saldos, hacer transferencias, tener dinero, cambiar de un lugar a otro, hacer pagos, etcétera, etcétera. Pero son las entidades bancarias las que tienen que poner los filtros suficientes para que cuando suceda una intención de violar esas seguridades, hayan las alertas previas de tal manera que la gente pueda frenar y no caer no ser presa fácil de la delincuencia. ¿Qué es lo que sucede ahora? Yolanda, ¿desde cuándo en el Ecuador viene ya con fuerza estos delitos financieros operando me imagino que son grupos organizados para delinquir de esa manera y perjudicar a los cuentaahorristas, a los clientes de la Banca Nacional? ¿Desde cuándo está operando y con fuerza en Ecuador? Mire, esto ya tiene varios años y el año anterior ha habido un incremento importante y también lo que vamos en el año 2021. Pero uno de los asuntos importantes en esta discusión es cuál es el rol y la responsabilidad que tiene la banca. Porque si es que ellos tienen sistemas lo suficientemente seguros, no debería haber delincuentes que logren traspasar. Mire que hay una norma constitucional que dice que los bancos son los responsables de preservar nuestros depósitos. Entonces, si esa es una norma constitucional, los bancos tienen que desplegar todas las herramientas y todos los mecanismos necesarios para que no suceda esto. Pero además hay una norma en el Código Orgánico Monetario y Financiero que dice que cuando la falla informática o cuando el fraude se produce porque logra burlar los sistemas informáticos del banco, el responsable de devolver el dinero es el banco al usuario. Sin embargo, no existen reglas claras, ¿no? Aun cuando son cosas nuevas, los bancos tienen suficientemente despliegue de empleados, de funcionarios como para que hagan regulaciones, para que hagan mecanismos de comprobación, para que ellos establezcan procedimientos y no le dejen que esto sea castigado con los ahorros de la gente.
Imagínense, hay personas que han ahorrado durante su vida $10,000 y de la noche a la mañana desaparecen los $10,000 y ni la superintendencia ni el banco se responsabilizan. Yolanda, queda claro que quienes tienen que garantizar, tienen el custodio del banco, el banco que recibe los ahorros, los depósitos del cliente debe custodiar. La superintendencia de bancos debe controlar, ¿sí? Correcto. El custodio debe ser blindando, ¿verdad? Blindando y dando garantías al cliente. Ahí sí vamos a introducirnos ya. ¿Qué es el colectivo de perjudicados de delitos financieros que usted representa en este caso y está invitada a este diálogo? ¿En qué consiste ese colectivo para luego ir desarrollando la problemática? A ver, nos hemos organizado un conjunto de personas a quienes los delincuentes, burlando o por las vulnerabilidades de los sistemas informáticos de Banco Pichincha en particular, han extraído dinero de nuestras cuentas, ¿no? Entonces, allí hay diversos casos. Hay los que han sido a través de correos electrónicos, a través de mensajes de texto, a través de cajeros automáticos o también otros casos como con el pago de cheques con suplantación de identidad. Hay una norma en el Código Orgánico Monetario y Financiero que dice que cuando los cheques son pagados a una persona que no es la propia, sino que está suplantando identidad, quien debe responsabilizarse de la devolución de ese dinero es el banco. Sin embargo, el banco se niega a hacerlo y la superintendencia no controla. La superintendencia se convierte en un elefante blanco que no tiene que no asume ninguna ruta de protección a los usuarios financieros, sino más bien se vuelve en un protector de los incumplimientos de los bancos. Este grupo de personas con estas diversas casuísticas nos hemos juntado para hacer un proceso que tiene varias aristas. La primera, obviamente, los reclamos individuales. La segunda, poder en conjunto tener una asesoría técnica de mejor calidad con el objeto de enfrentar esos casos. La tercera, reclamar a la superintendencia de bancos y estar vigilante de lo que hace la superintendencia, porque es una entidad que tiene que cambiar mucho. Ahí hay una indolencia de los funcionarios. Hemos visto en estos últimos días que se dedican a hacer TikToks en las oficinas de la superintendencia en vez de estar investigando a profundidad los casos que estamos denunciando. Entonces, incompatible la función pública con este tipo de personas a quien ha puesto a cuidar nuestros depósitos la señora superintendenta. Y también el otro tema es buscar cómo generamos reforma normativa y política, si hay que llegar a la Corte Constitucional o a cualquier lugar, con el objeto de transformar esta realidad, porque los 7 millones de usuarios en este momento estamos desprotegidos. Yolanda, ¿podemos cuantificar cuántos son los perjudicados hasta ahora que están siendo parte del colectivo o que no siendo están reclamando? ¿Y a cuánto asciende el monto del perjuicio? Sin tomar en cuenta, porque puede ser $1, es un perjuicio. Puede ser, sino para tener una información, cuántos son los perjudicados que tenemos ahora y cuál es el monto del perjuicio hasta el momento. A ver, primero, este colectivo se reúne a partir de una usuaria financiera que hace una convocatoria a armar un chat colectivo. Y llegan al chat colectivo más de 100 personas, ¿no? Y luego de las más de estas 100 personas, la sorpresa que hemos tenido es que hay gente, por ejemplo, que dice que le pidieron que intentó presentar el reclamo y le impidieron presentar porque alguien verbalmente le dijo, ¿sabe qué? Su caso ya está prescrito. Cuando no hay normas para prescribir los casos del reclamo frente al banco. Entonces, realmente es una cosa de espanto cómo se trata a los usuarios financieros. Otro grupo de gente, en cambio, sí pudo presentar los reclamos. En esos tenemos contabilizados más de 40 personas que presentaron reclamos y que son básicamente los que están más activos porque están pendientes de una respuesta de la Superintendencia de Bancos o de una respuesta del propio banco. Pero en estos pocos días que estamos ya en este proceso de trabajar coordinadamente, ya nos ha llevado muchas sorpresas, sobre todo de la Superintendencia cuando niegan
los reclamos con unos argumentos que son copy-paste de lo que dice el banco. Es lamentable cómo en la superintendencia no hacen análisis, no conocen la normativa constitucional, no conocen la normativa del Código Orgánico Monetario y Financiero de protección a los usuarios, y para decirle algo, ¿no? Acuden a los reglamentos. El banco, en su necesidad de lavarse las manos de la responsabilidad, siempre está acudiendo a reglamentos que son norma inferior, cuando nosotros tenemos una norma expresa en la Constitución que dice que el orden jerárquico es la Constitución, la ley y luego el resto de normativa, y cuando se contradice tiene que desechar la normativa inferior para que prevalezca la norma superior. Pues en la superintendencia hacen todo lo contrario y se vuelven aliados de los bancos. A nosotros nos ha indignado cómo en la superintendencia, repito, hay funcionarias que se dedican a hacer TikToks en las oficinas de la superintendencia y que sus resoluciones reflejan un desconocimiento total de la función que están ocupando, porque son ni más ni menos que intendentas, la una de sector privado y la otra de riesgos. Y respecto de la política sobre los funcionarios judiciales, no han dicho absolutamente nada y no han hecho absolutamente nada, sino solamente negar y vulnerar los derechos de los usuarios financieros. Solanda, los representantes de este colectivo en donde usted forma parte han tenido la oportunidad de hablar con los directivos del banco, no con los cajeros, con los directivos del banco y no con las personas que hacen TikTok en la superintendencia, sino con la señora Arregui. ¿Han podido hablar? No, nosotros hemos pedido que ser recibidos tanto por el gerente del banco, pero no hemos recibido respuesta a esa petición. Y de otro lado, hemos cursado 3 cartas ya a la señora Ruda Arregui pidiéndole ser recibidos y tampoco nos ha recibido. En la última carta le estamos solicitando que sea equitativa, porque en cambio las reuniones con los gerentes de los bancos o con los representantes o delegados de los bancos son muy frecuentes, inclusive salen en los medios de comunicación y los bancos son 25, mientras los usuarios financieros son 7 millones y nosotros los perjudicados somos cientos. Por lo tanto, debería tener un trato equitativo para escuchar a los unos y no solamente a una parte, que es la parte que tiene el poder. La superintendencia tiene la misión de equilibrar, porque es un organismo de control, y poner el peso de su razón de ser sobre la protección de los derechos. No debe estar pensando en los bancos, porque los bancos tienen suficientes recursos para que ellos encuentren los abogados que les defiendan. La superintendencia, al ser un ente administrativo, tiene la misión de, a través del control, proteger a los usuarios financieros. Y esto recordemos que la superintendencia es un organismo público, es subvencionado por el Estado, correcto, por el pueblo, por la gente, no por los bancos. Así y es. Debe actuar de esa manera. Frente a esa insensibilidad, por decirlo suave, ¿sí? Por decirlo suave, ¿cuáles son las acciones, cuáles son los petitorios, las demandas que ustedes están llevando como colectivo? Porque debemos tomar en cuenta, si ahora son 200 o 300, pero cualquiera de los 7 millones de cuentas ahorristas de clientes de la banca nacional podemos ser víctimas. Entonces, vale mejor curarse insano, ¿verdad? Vale brindarse ahora mismo a Solange. Entonces, ¿qué están haciendo o qué van a hacer? A ver, en primer lugar, yo creo que vamos a impulsar que haya toma de conciencia en la superintendenta de bancos, porque la superintendenta de bancos no es una persona improvisada en esta materia. Ella tiene una hoja de vida importante de haber trabajado en temas financieros, ¿no? Y yo entiendo que cumple un muy buen rol, inclusive personalmente me llené de confianza cuando le nombraron como superintendenta, porque consideré que en sus manos van a haber cambios sustantivos dentro con lo que tiene que ver con el sistema financiero. Entonces, yo lo que veo es que existen como dos grandes temas que asume la superintendencia. El uno, obviamente, es el control sobre los aspectos macro para lograr que el sistema financiero sea estable, ¿no? Eso es una arista de su trabajo. Pero tanto por lo que la Constitución dice, como dice el Código Orgánico Monetario y Financiero, pero también por
los estándares internacionales, como por ejemplo aquellos que constan en las reglas de Basilea, los organismos de control tienen que convertirse en unos entes que regulen muy bien y además controlen y hagan procesos expeditos, pero también procesos seguros, procesos certeros, no procesos que se vuelven formales y no sustantivos para proteger los derechos de los usuarios financieros. Creo que en la una parte estará cumpliendo la señora superintendenta. Obviamente yo siempre me voy a quejar que en el Ecuador el tema de las tasas de interés es un aspecto vergonzoso y hasta ahora no conozco a alguien que proponga una política para resolver ese grave problema. Pero no es el tema de discusión el día de hoy. Pero quiero decir, en el otro flanco que tiene que ver con la protección de los usuarios financieros, por lo que yo me he puesto a estudiar, que llevo años ya estudiando esto, y una vez que he entrado en lo que es las regulaciones y las actuaciones y las resoluciones que emite la Superintendencia de Bancos, debo decir que allí la superintendenta no ha hecho absolutamente nada y me parece que ha puesto estos aspectos, ha confiado en personas que no tienen el perfil técnico que se requiere para que canalicen estos cambios importantes que requiere la superintendencia. Entonces, nosotros como colectivo nos estamos proponiendo hacer todas las acciones necesarias, propuestas de política, de norma, reclamos administrativos, acciones constitucionales, vedurías y todo lo que sea necesario para decirle a la superintendenta y para lograr que la superintendencia modifique su forma de actuar. Eso significa también pedir y llamar la atención a la Asamblea Nacional, a la Defensoría del Pueblo, a la Corte Constitucional y otros organismos. En todo caso, Solange, ¿qué tiene que hacer la gente? Porque yo digo, como superintendente, debería un poco alarmarse y tratar de poner un pare antes que esto crezca como una bola de nieve. Hay que hacerlo para que no crezca, para detenerlo, porque después puede ser muy difícil y van a ser miles y miles de perjudicados y miles y cientos de miles de dólares robados. ¿Qué van a hacer hasta tanto ustedes? ¿Qué debe hacer la gente? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debe hacer el amigo que nos está viendo, la señora que nos está viendo? Y que tenga una cuenta de ahorros, que tenga una cuenta en cualquiera de los bancos del país. Mire, ¿sabe qué hice yo después de que me sucedió esto? Cerré la cuenta en el Banco del Pichincha. Eso fue lo que hice. O sea, no, yo no vuelvo a confiar en el Banco del Pichincha porque sé que es tan fácil que suceda un robo y el banco, que es el que tiene el deber de cuidar mis depósitos, le importa poco. Lo único que le importa es ganar dinero. Entonces, yo realmente lo que hice es cerrar la cuenta, ¿no? Pero creo yo que lo que tiene que hacer la gente es que la responsabilidad no es de la gente, ¿no? La responsabilidad es del banco y de la superintendencia de bancos, porque usted lo que tiene que hacer es depositar en un banco que confía, y que una vez que ya lo hace los depósitos, usted tiene que estar tranquilo en su casa. No tiene por qué tener una responsabilidad adicional, porque además el banco le cobra por todos los servicios que le da. Por lo tanto, la responsabilidad más que de los usuarios, si ya confían en un banco, es el banco el que tiene que actuar y es la superintendencia de bancos la que tiene que actuar. De otro lado, los usuarios, cuando ya viven una circunstancia de estas, lo que sí tienen que hacer es agotar todos los reclamos del caso, porque veo que mucha gente se cansa, Fernando, se cansa. Muchísimos han aparecido a decir, nosotros decidimos más bien cerrar este capítulo porque tener abogado para soportar e impulsar un proceso en fiscalía, para impulsar un proceso en la superintendencia de bancos, tener abogado nos sale más caro. Entonces hay gente que ha perdido $5,000, $8,000, $12,000 y que ha dicho, me quedo más bien allí porque me va a salir más caro y no tengo ninguna seguridad de que me devuelvan. Entonces nosotros lo que estamos tratando con la organización y demás es de poder tener, unir fortalezas de los unos y los otros con el ánimo de darnos respaldo para hacer todos los procesos administrativos, judiciales y de otro tipo de reclamos, constitucionales también, hasta que se nos restituyan nuestros recursos. Yo voy en esto, Fernando, casi 6 años y tengo alrededor
no las tengo contados, pero si quiero unos 7 procesos iniciados por este tema. En Fiscalía 2, en la Superintendencia de Bancos 2, ante el banco he puesto no menos de 40 cartas y he gastado la de tiempo y la de recursos, pero no me voy a rendir porque me parece injusto que el banco sea tan indolente y quiera quedarse con el dinero cuando la responsabilidad, habiendo norma expresa, es del banco. En todo caso, no debe ser solamente el Banco del Pichincha al que hace mención usted, ¿verdad, Solange? Y valdría este caso yo recuperar una consigna que dice, en los reclamos de nuestros dineros nadie se cansa, debería ser una consigna, ¿verdad? Algo así, así es. En el reclamo de nuestros dineros nadie se cansa porque además hay una cosa, hay una responsabilidad que nosotros hemos asumido porque decimos a cuánta gente le puede pasar y por lo tanto es importante dejar arreglando esto para que la injusticia no sea a perpetuidad. Entonces, por eso es que estamos en este proceso, ¿no? Claro, porque habrá mucha gente que diga, bueno, a mí no me ha tocado, pero cualquier rato puede tocar, no estamos blindados, no estamos blindados. ¿Cómo puede la gente que siente inquietud, que tiene preocupación o tiene casos de perjuicios, cómo debe comunicarse, cómo debe unirse y relacionarse con ustedes, de Yolanda? A ver, la única forma es escribiendo a las redes sociales que tenemos. Hay un Facebook de Perjudicados Banco Pichincha, hay un Twitter de Perjudicados Banco Pichincha y también hay un grupo de WhatsApp. Este grupo de WhatsApp nosotros lo publicitamos en las redes sociales y la gente puede allí mirar y acudir a ese WhatsApp y allí presentar su caso. Luego nosotros hacemos sí una relación directa con la persona con el objeto de tener la información adecuada, saber lo que ha pasado, también conocer que sea un fraude financiero, que no sea de otra naturaleza. Hay comisiones que se dedican a todo este trabajo y finalmente pues pasa a ser parte de este colectivo, ¿no? Para terminar, el próximo presidente, que es un banquero de mucha experiencia, ¿qué debería hacer? ¿Puede él actuar en este campo? Mire, yo creo que Lasso ha dado unas importantes muestras de que va a ser, o al menos tiene la intención de actuar desde la perspectiva democrática, ¿no? El hecho, por ejemplo, de haberse pronunciado de que va a respetar la sentencia de la Corte Constitucional acerca de la despenalización del aborto en caso de violación, muestra, y él mismo lo dice, ¿no? Yo soy católico y seguiré actuando en función de mi fe, pero como presidente yo tengo que respetar el Estado laico y además la independencia de funciones y por lo tanto si la Corte lo decide, yo respetaré. Eso le ha elevado a Lasso a una condición de estadista que esperamos que la mantenga en todos los niveles. Y una en la que tiene que demostrar ese nivel de estadista, mucho más cuando él es un accionista y dueño de un banco, tiene que demostrar ese nivel de estadista. De tal manera que cuando haya que hacer normativa, cuando haya que hacer, él tiene delegados a la Junta Monetaria y Bancaria y va a seguir teniendo una influencia muy importante en varias instituciones donde se decide la política monetaria y financiera. Entonces, él puede impulsar muchísimas cosas para proteger a los usuarios financieros. Y yo quiero responderle a una pregunta que usted hizo antes. Este grupo y este colectivo nace por un conjunto de personas que se juntan y deciden hacer una convocatoria. Yo no estaba entre esas personas. Y cuando hacen la convocatoria, la hacen en términos generales para los afectados de la banca a través de perjuicios y fraudes financieros, informáticos y no informáticos. Pero resulta que el momento que se hace el primer barrido de la información de la gente que digamos, se convoca a este colectivo, a esta demanda, la mayoría, o todos, el 100% eran perjudicados por Banco Pichincha. Entonces, también creo que hay que señalar eso porque nosotros no hemos conocido en nuestro colectivo
alguien que sea perjudicado de otro banco. Si es que lo hubiera, bienvenido, porque la intención es trabajar por los derechos, no estamos por los derechos de todos, no se trata de segmentar por bancos, ¿no? Muy bien, gracias. Y en todo caso, aquí no tratamos de estigmatizar a un banco o una institución financiera. Y si quisiesen decir su verdad, pues nosotros estamos abiertos aquí en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Y simplemente recordar, para terminar, aquello que hubo en el debate. ¿Primero la banca o primero el Ecuador? Entonces, hay que decir primero el Ecuador, ¿verdad? Esa sería una consigna que todos los ecuatorianos tenemos que impulsar. Lamentablemente se nos fue el tiempo, tenía previsto hablar sobre el asunto de la sentencia de la Corte Constitucional sobre el aborto por violación, pero habrá otra ocasión para hablar, Solanda. Muy amable, buenas noches. Con todo gusto. Gracias por la referencia. Muchísimas gracias. Gracias. Señoras y señores, este ha sido Pensamiento Crítico de este día miércoles 5 de mayo del 2021, hablando de un tema importante, de una alerta que vale que las autoridades comiencen a actuar para que no crezca, para que no aumenten los perjudicados y de esa manera dar seguridad y garantía a todos los clientes, a todos los que confían en la banca nacional. Señoras y señores, hasta la próxima. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.